Buenos días. Hoy, en la clase de hoy, vamos a aprender a hacer la liquidación del IRPF. Ya sabéis que es un impuesto en el que se calcula pues, qué parte de nuestros ingresos, qué parte de nuestra renta tenemos que pagar a Hacienda cada año. Y bueno, pues vamos a aprender. Es bastante, no es muy difícil, lo que pasa que hay muchas cositas que tenemos que ir viendo. Bueno, lo primero de todo, para hacer la liquidación del IRPF, lo primero de todo es saber qué ingresos, qué rentas, ingresos y rentas son palabras sinónimas, va a obtener la persona física de la que vamos a hacer la liquidación del IRPF. Los ingresos que vamos a obtener o que obtienen las personas físicas pueden proceder de diferentes fuentes, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo agrupamos esos ingresos. Y lo primero de todo que vamos a hacer es calcular un concepto fundamental en el IRPF, que es la base liquidable general, ¿no? ¿Veis este esquema? El esquema 1. Tenemos aquí la base liquidable general. La base liquidable general que va a estar compuesta de 4 grandes tipos de ingresos, ¿no? Los más frecuentes son los rendimientos del trabajo, ¿no? Los rendimientos del trabajo, cuando trabajas para una empresa, pues habitualmente pues tú tienes aquí un salario bruto anual y luego te puedes hacer, ese salario bruto, para calcular el rendimiento al final neto del trabajo tendrás que descontar la seguridad social, que ya hemos visto en las nóminas que pagamos todos los meses una cantidad de la seguridad social y una serie de reducciones. Entonces, bueno, cuando trabajamos para una empresa, esos ingresos son lo que se llaman rendimientos del trabajo y lo que hay que calcular es el salario bruto, que nos lo va a dar el enunciado, y hay que restarle por la seguridad social que vamos a ir pagando cada mes, ¿no? Esos rendimientos del trabajo van a integrarse dentro de lo que se llama base imponible general, que luego se va a transformar en la base liquidable general. Nosotros este año no vamos a ver este concepto de base imponible general, sino que directamente los rendimientos del trabajo los vamos a llevar a la base liquidable general. Otros tipos de ingresos que podemos obtener son los rendimientos del capital inmobiliario, es decir, los alquileres. Podemos ser propietarios de una vivienda y recibir periódicamente, mensualmente, unos alquileres. Bien, pues eso se computaría con otros ingresos por alquileres dentro del rendimiento del capital inmobiliario. Al igual que con los rendimientos del trabajo, la ley nos permite que a esos ingresos le podamos reducirlos con una serie de gastos, como gastos de la comunidad, arreglos que podamos hacer en la vivienda, de tal manera que la suma de ingresos menos gastos nos daría el rendimiento neto del capital inmobiliario. Y eso se sumaría a los rendimientos del trabajo e integrarían lo que llamamos la base liquidable general. También hay otro tipo de personas que pueden obtener rendimientos derivados de su actividad económica, los autónomos, ¿no? Pues igual, ¿no? ¿Cómo se calculan los ingresos? El rendimiento neto, pues sumando todos los ingresos que obtiene el autónomo, es decir, por las ventas de lo que esté realizando, de su actividad, y le restamos los gastos que haya tenido para realizar esa actividad. Y ese rendimiento neto, ingresos menos gastos, también iría dentro de la base liquidable general. Y por último, otro tipo de ingresos serían las ganancias patrimoniales no derivadas de transmisiones patrimoniales. Por ejemplo, cuando obtenemos algún premio en lotería, ¿no? Las transmisiones patrimoniales es cuando vendemos, por ejemplo, una vivienda en propiedad. Pues si tuviéramos también ingresos por lotería, por concursos o por cualquier otra cosa, pues pondríamos aquí ingresos obtenidos y también formaría parte de la base liquidable general. De tal manera que la base liquidable general, recordad que la base imponible general no lo vamos a ver, la base liquidable general estaría formada por la suma de estos 4 tipos de ingresos. Entonces, en cualquier problema al hacer la liquidación del IRPF tendremos que ver que la persona física qué tipo de ingresos tiene, porque ya es difícil que tenga los 4, pero qué tipo de ingresos tienen, lo calculamos en el rendimiento neto, sobre todo ingresos menos gastos de cada una de estas partidas, y formamos lo que se llama la base liquidable general. Eso sería respecto al primer gran concepto del IRPF, base liquidable general. Luego tenemos en el esquema 2 la base liquidable del ahorro. De tal manera que podemos decir que hay 2 grandes grupos de ingresos que van a conformar la base liquidable general y la base liquidable del ahorro. La base liquidable del ahorro, veis que está formada por 2 tipos de ingresos. La palabra ahorro hace referencia precisamente que provienen del ahorro. Serían los rendimientos del capital mobiliario
Y aquí serían ingresos que tiene una persona física que proceden pues, de los dividendos de acciones, de intereses que nos paga el banco, ¿vale? Pues esto sumarían para formar parte de la base liquidable del ahorro, y también aquí entrarían a formar parte de las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones patrimoniales, es decir, cuando vendemos algo. Si compramos y vendemos acciones, pues la plusvalía, es decir, la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra, tendríamos que incluirlo aquí, o venta de fondos de inversión, o venta de una vivienda. Si tenemos una vivienda por 500, la hemos comprado por 100.000 euros y la vendemos por 150.000 euros, pues hemos generado una plusvalía, ¿no? Hemos ganado una ganancia patrimonial de 50.000 euros, pues entraría a formar parte de esta base liquidable del ahorro. Igual que he dicho anteriormente, este año no vamos a ver la base imponible del ahorro, no lo vamos a ver, sino que vamos a ver la base liquidable del ahorro. Y ya tendríamos nuestras dos grandes partidas, que serían la base liquidable general con esos 4 tipos de ingresos y la base liquidable del ahorro con estos 2 tipos de ingresos. ¿Y qué hacemos con esto? Pues con esto hacemos el siguiente esquema, el esquema 3, ¿no? El esquema 4, perdonad, que es el cálculo de la cuota diferencial. Entonces, una vez que tenemos la base liquidable general, lo que tenemos es que calcular 2 cuotas, que son la cuota general estatal y la cuota general autonómica, ¿vale? Que vamos a llamarles cuota 1 y cuota 2. Va a haber muchas cuotas, no os alarméis, no es tener claro el esquema y empezar a trabajar con él. Bien, veis que en todas las vamos a utilizar 2 términos, estatal y autonómico. ¿Qué quiere decir eso de estatal y autonómico? Pues que una parte del impuesto se va a ir para el Estado, es decir, una parte de lo que vamos a pagar de nuestros ingresos se van a ir para el Estado y otra parte se van a ir para la comunidad autónoma en la que residimos. Por eso vamos a distinguir siempre una cuota estatal, que es un dinero que se va a ir para el Estado, y una cuota autonómica, que es un dinero que se va a ir para la comunidad autónoma. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es tener claro, hemos calculado ya la base liquidable general, los 4 tipos de ingresos que generan la base liquidable general. Hemos calculado también la base imponible del ahorro, ¿vale? Procedentes de nuestros ahorros, esos 2 tipos de ingresos que acabamos de ver ahora mismo. Y luego tenemos el mínimo personal y familiar. ¿Qué es esto del mínimo personal y familiar? Bueno, el mínimo personal y familiar es el esquema 3, y es que, bueno, la ley nos permite, bueno, pues de todos los ingresos que vamos obteniendo, bueno, pues muchos son necesarios para la supervivencia del ser humano y por tanto nos permiten reducir nuestros ingresos a través del mínimo personal y familiar, ¿no? Y así pagar menos impuestos. Entonces, el mínimo personal y familiar consiste en que, bueno, hay una serie de características que vamos a ir viendo, en el que, por ejemplo, os pongo el ejercicio que vamos a corregir a continuación, para que veáis que es un mínimo personal y familiar. El mínimo personal y familiar es una tablita de este estilo, donde en función de si tienes ascendientes o tienes descendientes, pues puedes la cantidad que te puedes reducir por el mínimo personal es mayor o menor. Entonces, generalmente, ¿vale? Tenemos un mínimo que son 5.550 euros. Si tienes más de 65 años, pues tienes que sumarle 1.150 euros. Si tienes más de 75 años, tienes que sumar estas cantidades. Si tienes hijos, tienes que sumarle estas cantidades a los 5.550. Si tienes ascendientes, pues también tienes que sumar estas cantidades. Bueno, eso lo iremos viendo a través de los ejercicios, ¿no? Entonces, el mínimo personal y familiar lo que te permite es, bueno, pues calcular ese importe, el mínimo 5.550 euros, y luego en función de si tienes ascendientes o descendientes o si tienes discapacidad, pues iremos sumando esas cantidades que hemos visto en esta tablita y tener un importe total. No, nosotros vamos a hacer ejercicios sencillitos, no muy difíciles, para que veáis su aplicación. Bien, una vez que hemos calculamos también el mínimo personal y el mínimo familiar, pues nos haremos a este esquemita, ¿no? Tenemos ya calculada la base liquidable general, tenemos calculada la base imponible del ahorro y tenemos calculada el mínimo personal y familiar. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular las cuotas, tanto estatal como general, autonómica, ¿no? De la base liquidable general, pues calcularemos la cuota general estatal y la cuota general autonómica. De la base imponible del ahorro, pues tendremos la cuota del ahorro estatal y la cuota del ahorro autonómica. Y del mínimo personal y familiar tendremos la cuota estatal del mínimo personal y la cuota autonómica del mínimo personal. ¿Vale? Siempre estatal y autonómica dependiendo de dónde estamos, si estamos en la base liquidable general, en la del ahorro o en el mínimo personal y familiar. ¿Y cómo se calculan estas cuotas, a las que vamos a llamar cuota 1, cuota 2, cuota 3, cuota 4, cuota 5 y cuota 6? Pues a través de la tablita de los tipos impositivos, ¿no?
Por ejemplo, nos vamos al ejercicio que vamos a resolver a continuación y aquí tenemos los tipos impositivos, ¿vale? Fijaros que ya lo hemos visto en algún otro curso, tenemos un tipo impositivo estatal y un tipo autonómico, ¿vale? Un tipo estatal y un tipo autonómico. Y recordad que el impuesto de la renta de las personas físicas es un impuesto progresivo en el que a medida que yo obtengo más renta, pues el tipo impositivo veis que va aumentando. Y tenemos diferentes tramos. Recordad que aquí hay que tener mucho cuidado con los tramos porque se tienen que considerar todos los tramos, ¿no? Bien, por ejemplo, si nuestra base liquidable del ahorro, fuera de 15.000 euros, imaginaros que fuera 15.000 euros, pues estaríamos en el segundo tramo. 15.000 euros estaría entre 12.450 y 20.200, ¿vale? Pero recordad que no sería poner 15.000 euros por el 12%, por ejemplo, para calcular la cuota estatal. No, sería decir los primeros 12.450 por el 9,50 y luego de los 15.000 hasta los 12.450 lo restábamos, irían al 12%, ¿no? Todos los tramos tienen que considerarse en el cálculo de las cuotas, pero eso lo veremos en los ejercicios, como ya os he dicho. Entonces, ahora lo que tenemos que seguir viendo es el esquemita. Calculamos las diferentes cuotas con la tablita de los tipos impositivos, aplicando el tipo estatal en la cuota estatal y el tipo autonómico en la cuota autonómica. Lo haríamos con la base liquidable general, lo haríamos con el base imponible de ahorro y lo haríamos con la cantidad que nos dieran el mínimo personal. De tal manera que luego, aquí hay un truquito que yo he utilizado, que es para calcular la cuota íntegra estatal, todo lo estatal iría junto, ¿no? Pues sería la cuota general estatal, la cuota de ahorro estatal y la cuota estatal del mínimo personal y familiar. Los números impares, cuota 1 más cuota 3 menos cuota 5, ¿vale? El mínimo personal siempre, la cuota del mínimo personal siempre resta, porque es una ventaja que nos da Hacienda, no es una ventaja para que no computemos tantos ingresos y tengamos que pagar así menos impuestos, ¿vale? Y la cuota íntegra autonómica estaría formada por todo lo autonómico, que sería la cuota 2, la cuota 4 y le restamos la cuota 6, que es la cuota autonómica del mínimo personal. Una vez que tenemos la cuota íntegra estatal, todo lo estatal, y la cuota íntegra autonómica, todo lo relacionado con la autonomía, entonces lo último que nos quedaría es calcular las deducciones. Las deducciones son otras ventajas que nos da la ley para reducir los ingresos que tenemos que computar y así pagar menos impuestos. Aquí entran en juego, por ejemplo, cuando pagas una hipoteca, pues te permite deducir esa cantidad y hay diferentes tipos de deducciones. Nosotros no vamos a ver las deducciones, lo veréis en la universidad, aquí los que estéis en la universidad, en empresariales, y lo único que en los enunciados del problema pues dirá, pues deducción estatal 500, deducción autonómica 700. Pues sabéis que las deducciones tienen que entrar a formar parte en este apartado, ¿no? Para calcular la cuota líquida estatal y la cuota líquida autonómica. Por tanto, la cuota líquida estatal sería la cuota íntegra estatal menos deducciones, igual sería la cuota líquida autonómica. Y ya tendríamos el gran dato, que sería la cuota líquida total, que estaría formada por la suma de la cuota líquida estatal y la cuota líquida autonómica. Y esta cuota líquida total es lo que tenemos que pagar Hacienda, ¿vale?, durante el año que estamos analizando. Lo que pasa que ya hemos dicho que durante todos los meses Hacienda ya nos va reteniendo una cantidad, Hacienda va cobrando por anticipado. Y todo lo que nos va reteniendo es lo que llamamos retenciones. Este dato nos lo va a dar el enunciado del problema, nos va a decir cuánto dinero ya nos ha retenido Hacienda, de tal manera que debemos calcular la cuota diferencial o cuota resultante de la autoliquidación, que no es más que decir, bueno, cuota líquida menos las retenciones. Si me sale positiva, quiere decir que la cuota líquida total es mayor que las retenciones, es decir, lo que tengo que pagar es mayor de lo que me ha retenido Hacienda, por tanto todavía tengo que pagar más a Hacienda. Pero si me sale negativa, quiere decir que Hacienda me ha retenido mayor cantidad que la cuota líquida, es decir, lo que yo tengo que pagar es menor de lo que me ha retenido Hacienda, por tanto Hacienda me tiene que devolver. Cuando sale una declaración negativa es que Hacienda me tiene que devolver, pero no me devuelve porque sí, me devuelve porque yo ya he pagado más de lo que me correspondía, me ha retenido más de lo que me correspondía. ¿Vale? Pues este es el esquema de partida
hay que analizarlo muy bien, hay que tener mucho cuidado con las diferentes cuotas y hay que tener mucha paciencia, ¿no? Y la única forma de aprender esto es haciendo ejercicios, así que vamos a ellos, ¿no? Bien, aquí tenemos un ejercicio, el ejercicio 1 resuelto, que lo he colgado y bueno, mirad, ahí tenéis el enunciado y lo primero que nos piden es calcular la base liquidable general. Bueno, la base liquidable general está formada por 4 tipos de rendimientos, de ingresos. Recordad, rendimientos o ingresos o rentas son palabras sinónimas. Y en este caso Juan tiene 2 ingresos. Los que forman parte de la base liquidable general solamente va a tener rendimientos del trabajo. Y los rendimientos del trabajo computan de la siguiente manera: sueldo bruto menos seguridad social. Bueno, pues ha tenido, fijaros, un sueldo bruto de 30.000 euros y nos dice que pagó 2.000 euros a la seguridad social, ¿vale? Pues por tanto, 30.000 menos 2.000, 28.000 euros serían rendimientos del trabajo. Esta persona, Juan, respecto a su trabajo, ha trabajado para una empresa y ha tenido un rendimiento neto de 28.000. No tiene rendimientos del capital inmobiliario, no tiene rendimientos de actividades económicas, no es autónomo, no tiene alquileres y tampoco nos dicen que tiene ganancias derivadas de transmisiones patrimoniales, no derivadas de transmisiones patrimoniales. Por tanto, su base liquidable general serán 28.000 euros. De las 4 partidas que teníamos inicialmente, de estas 4 partidas, solamente tiene rendimientos del trabajo, por tanto la base liquidable solamente está compuesta por rendimientos del trabajo. Bien, por tanto son 28.000 euros la base liquidable general. Luego vamos a calcular la base liquidable del ahorro, ¿vale? Nos dice que tiene por un depósito, ha recibido unos intereses brutos de 500, ¿vale? Y le han practicado una retención del 20%. Bueno, aquí la retención, recordad que eso se calcula al final. Las retenciones van al final para saber lo que ya nos ha retenido Hacienda, lo que ya hemos pagado a Hacienda. Entonces ahora lo que nos interesa es que tiene 500 euros de intereses que ha recibido. Eso es un ingreso, pero no va dentro de la base liquidable general, sino que va dentro de la base liquidable del ahorro, ¿no? Base liquidable del ahorro está compuesta de los rendimientos del capital mobiliario, intereses, dividendos. Entonces estos 500 euros estarán aquí y por tanto van a formar parte de la base liquidable del ahorro, con lo cual mi base liquidable del ahorro serán 500 euros. No tiene ganancias por transmisiones patrimoniales por 1.500 euros. Veis que es un ejercicio muy sencillito. Tenemos una persona física, que es Juan, que tiene solamente 2 tipos de ingresos. Uno forma parte de la base liquidable general, 28.000 euros, rendimiento del trabajo, y otro va a formar parte de la base liquidable del ahorro, 500 euros. Pues ya tenemos nuestro esquema inicial, ¿no? Del que os hablaba aquí, ¿no? Fijaros que tenemos la base liquidable general, que son 28.000 euros, la base imponible del ahorro, que son nuestros 500 euros, y ahora deberíamos calcular nuestro mínimo personal y familiar. Que en este ejercicio, fijaros que nos dice, nos fijamos en la situación personal de Juan y nos dicen que es soltero, sin descendientes ni ascendientes a su cargo. No nos dice que tenga más de 65 años, por tanto estamos en el caso general, que sería 5.550, es decir, no tiene más de 65 ni 75 años, no tiene descendientes, no tiene ascendientes, por tanto no hay que sumar ninguna de estas cantidades a los 5.550 y por tanto el mínimo personal y familiar sería 5.550. Bueno, yo he puesto aquí, fijaros, aquí hay una errata, yo he puesto 5.500, bueno, pues no pasa nada. Lo ponemos 5.500 y ya está, ¿no? Es para que veáis cómo se hace. Entonces, una vez que tenemos nuestro esquema ya de partida, fijaros que estamos aquí, tenemos 28.000 euros la base liquidable general, 500 euros la base imponible del ahorro y 5.500 el mínimo personal y familiar. Ahora tenemos que calcular las diferentes cuotas correspondientes a estas 3 grandes partidas, distinguiendo entre general y autonómica. Y para eso lo que nos vamos es a la tablita de nuestros tipos impositivos. Esta tablita es importante porque nos va a permitir, bueno, pues veis que tenéis aquí una columna de tipo estatal y otra columna de tipo autonómico. Bien, vamos con el cálculo de la cuota líquida total. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es
calcular, ir parte por parte, ¿no? Recordad, cuota 1, cuota 2 de la base liquidable general. Entonces, a partir de la base liquidable general, vamos a generar la cuota 1 y la cuota 2, la estatal y la autonómica. Bien, recordad, siempre el esquema de la base liquidable general, sacamos dos cuotas, la cuota general estatal y la cuota general, estamos en la base liquidable general, autonómica, cuota 1 y cuota 2. Entonces, ¿cómo se calcula? Pues con el tipo impositivo, ¿no? Si tenemos 28.000 euros de la base liquidable general, ¿vale? La base liquidable general es de 28.000 euros, pues nos encontraríamos aquí, dentro del tercer tramo, ¿no? Dentro del tercer tramo. Pero no sería multiplicar 28.000 euros por el 15% para calcular la cuota 1, la cuota estatal general, no, sino que de 0 a 12.450 sería el 9,50, desde 12.450 a 20.200, es decir, la diferencia entre 20.200 y 12.450 lo multiplicaríamos por el 12%, y en el tercer tramo, que es en el que estamos, sería 28.000, que es en nuestra base liquidable, pero le tenemos que restar el escalón, que es 20.200,01, ¿vale? Y aquí sí lo multiplicaríamos con el 15%. Y esto nos da 3.287,75 euros. Igual haríamos con la cuota general autonómica, la cuota 2, lo que pasa que en vez de aplicar el tipo estatal, vamos a aplicar el tipo autonómico igual por cada uno de los tramos. Como estamos en el tercer tramo, igual el primer tramo lo completamos esta diferencia, 12.450 euros al 10%, el segundo tramo, que sería la diferencia entre 20.200 y 12.450, lo multiplicamos por 12,50, y el tercer tramo, que es en el que estamos, es 28.000 euros, que marca el tope, menos 20.200,01 al 15,50. Si hacemos esto, nos quedaría 3.422,75 euros. Luego tenemos la base liquidable del ahorro, ¿vale? La base liquidable del ahorro estaríamos aquí, son 500 euros aquí, ¿vale? Estos serían 500 euros, base liquidable del ahorro, 500 euros. Por tanto, ahora calcularíamos la cuota del ahorro estatal y la cuota de ahorro autonómica, cuota 3 y cuota 4. ¿Cómo? Pues igual, aplicando los tipos impositivos estatales y autonómicos. Cogemos y nos iríamos a la cuota 3. ¿Cómo se calcula la cuota 3? Pues los 500 euros que tenemos de base liquidable del ahorro, estaríamos en el primer tramo. Aquí es muy sencillito, son 500 euros. Estaríamos en el primer tramo, pues ahí no hay que hacer muchas operaciones. Es 500 euros por el 9,50. Sería la cuota 3, la estatal del ahorro. Y la cuota autonómica del ahorro sería lo mismo. Son 500 euros, que es la base liquidable del ahorro. Ahora tenemos que ver la parte que pagamos en la autonomía, que sería el 10%. Pues 500 euros al estar en el primer tramo, 500 menos 0, 500 euros por el 10%, 50 euros. Y luego tendríamos que calcular el mínimo personal y familiar, que también es sencillito, porque hemos dicho que era 5.500. Recordad que hay una errata, pero bueno, da igual, 5.500. 5.500, que estaría también dentro del primer tramo. 5.500 entraría en el primer tramo, por tanto esos 5.500 irían todos al tipo del primer tramo. Por tanto, el mínimo personal, la cuota estatal del mínimo serían los 5.500 euros por el tipo estatal, es decir, 9,5%, y la cuota autonómica del mínimo serían los 5.500 que tenemos por el tipo autonómico, que sería el 10%, ¿vale? Fijaros, 9,5 es el tipo estatal y el 10% es el tipo autonómico. Bien, y ya tenemos calculado las 6 cuotas, ¿vale? Por tanto, a partir de aquí ya tenemos prácticamente casi todo hecho. Fijaros, tenemos las 6 cuotas calculadas y ahora tendremos que sumar la cuota íntegra estatal, pues todo lo que sea estatal, cuota general estatal, cuota de ahorro estatal y mínimo estatal, cuota estatal del mínimo personal, es decir, cuota 1 más cuota 3 menos cuota 5 nos daría la cuota íntegra estatal. Números impares, ¿vale? 1 más 3 menos 5, la cuota íntegra estatal. Y la cuota íntegra autonómica, todo lo que tiene autonómico, que sería la cuota 2, la cuota 4 y le restamos la cuota 6. Y ya tendríamos la cuota íntegra estatal y la cuota íntegra autonómica. Aquí lo veis. Fijaros que la cuota íntegra estatal, todo lo que tiene estatal, sumamos la cuota 1, la 3 y la 5, en total 2.807,75. Luego digo que calculamos la cuota íntegra autonómica, todas las cuotas autonómicas, cuota 2, cuota 4 y menos cuota 6, 2.917,75. Y
siguiendo el esquema, el siguiente paso es, una vez que tenemos la cuota íntegra estatal y la cuota íntegra autonómica, aquí lo veis, tenemos que quitarle las deducciones para calcular la cuota líquida estatal y la cuota líquida autonómica. En este caso no tenemos deducciones estatales, sí tenemos deducciones autonómicas, por lo que fijaros que tenemos que la cuota líquida estatal es la íntegra estatal, la que hemos calculado anteriormente, menos las deducciones estatales. Como son cero, pues por tanto van a coincidir ambas, la líquida estatal y la íntegra estatal. Y en cambio sí tenemos 600 euros de deducciones autonómicas, que nos da el problema, nos lo dice el enunciado, aquí arriba nos dice deducción autonómica, 600 euros. Pues aquí esos 600 euros son los que tenemos que poner aquí para calcular la cuota líquida autonómica. La cuota íntegra menos las deducciones nos darían la cuota líquida autonómica, ¿vale? Fijaros que la cuota líquida es la íntegra menos las deducciones. Pues ya tendríamos este dato, cuota líquida estatal, y tendríamos la cuota líquida autonómica. La suma de ambas nos daría ya la cuota líquida total, que es la cantidad que tenemos que pagar a Hacienda. Cuota líquida total, la cantidad que tenemos que pagar a Hacienda, que en este ejercicio, fijaros que la cuota líquida total serían 5.125,5 euros. Esta es la cantidad que tenemos que pagar a Hacienda. Pero ya hemos dicho que ya Hacienda nos ha retenido durante todos los meses una cantidad. Entonces ahora hay que ver qué cantidad nos ha retenido Hacienda, es decir, lo que ya hemos pagado a Hacienda. Bien, ¿cuánto hemos pagado a Hacienda? Pues fijaros que nos decían, en su salario nos decían que le retenía un 15% en concepto de IRPF y también le ha retenido un 20% de los intereses brutos, es decir, un 15% del salario bruto ya lo ha retenido Hacienda y un 20% de los 500 euros de intereses también se lo ha retenido Hacienda. Por tanto, fijaros que la cantidad total retenida por Hacienda ha sido un 15% de su salario, es decir, 30.000 su salario bruto, 15% de retención, por tanto 4.500 euros ya se los ha quedado Hacienda y un 20% de los intereses también se los ha quedado Hacienda, por tanto 100 euros. 4.500 más 100 son 4.600. Esta cantidad son las retenciones que nos ha hecho Hacienda, es decir, la cantidad que ya hemos pagado a Hacienda. Por tanto, la cuota diferencial, esto lo clave para hacer una declaración de la renta es la cuota líquida total, es decir, lo que tenemos que pagar, 5.125, y le restamos lo que ya hemos pagado, las retenciones, 4.600. En este caso veis cómo tenemos que pagar más de lo que ya nos ha retenido Hacienda, por lo tanto todavía tenemos que pagarle a Hacienda 525,5. Cuando esta persona, Juan, haga la declaración de la renta, liquide el IRPF y tendrá que pagar 525,5 euros adicionales a Hacienda porque todavía tiene que pagar un poquito más de lo que ya ha pagado. Eso significa que la cuota diferencial es positiva, que todavía tenemos que pagar más a Hacienda. Si hubiera sido negativa, quiere decir que Hacienda nos tendría que devolver. ¿Por qué? Porque las retenciones serían mayores que lo que tendríamos que haber pagado. Bueno, pues veis que es hay que trabajarlo, hay que trabajarlo, hay que hacer ejercicios, hay que equivocarnos, para aprender hay que equivocarnos. Y bueno, pues espero que intentéis hacerlos y bueno, pues poco a poco iremos aprendiendo.